Bien, hace 8 días empezamos el trimestre. Como es nuestra costumbre, tenemos un tema por trimestre que estudiamos. Y el título de las lecciones de este trimestre será Sirviendo a Dios con temor y reverencia. Y la primera lección se trató de una motivación o una justificación del tema. Hacernos ver por las Sagradas Escrituras cuán importante es estudiar sobre el temor al Señor. ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Bien, que no estoy acostumbrado. Bueno, habíamos visto todo y habíamos terminado diciendo que Cristo fue nuestro mayor ejemplo de temor a Dios. Pero después de haber hablado de la necesidad de temer al Señor, no habíamos llegado hasta definir el temor al Señor. Y hoy vamos a ver parte de esto, de cómo se define el temor, esa palabra temor que aparece en la Sagrada Escritura. Esto no es tan importante, lo puse ahí por algunos que se interesen en buscar, pero son las palabras hebreas y griegas que se usan en la Biblia y que fueron traducidas al español como temor. En particular hay una en griego, que aparece entonces en el Nuevo Testamento, que es phobos. Y quería llamar la atención porque algunos saben de fobias, ¿verdad? Una de las más comunes es la claustrofobia, ¿verdad? Yo conozco a alguien que no puede estar encerrado y entonces mi esposa es así. Pero entonces, ese temor, esa incomodidad, la palabra se dice fobia, eso viene del griego phobos. Ahora, vean qué interesante, esa es la palabra que está traducida en nuestras Biblias en español como temor. Ese es parte del significado del temor a Dios, vean qué interesante. Hay un miedo a aquello. Ahora quería también de una vez, porque hoy solo vamos a ver este aspecto del temor a Dios, el terror, pero no es el único significado de la palabra temor. También está otra palabra que digamos eulabeia, esa en griego significa más que todo como una solemne reverencia, una admiración muy grande, respetuosa hacia alguien. Entonces ese es otro sentido de la palabra, pero hoy es probable que solo nos dé tiempo de ver el primer sentido. Entonces, quisiera empezar por ese sentido, el sentido de terror, porque es el más rechazado en nuestro mundo moderno. De hecho, como les había dicho, hay predicadores que cuando van a hablar del temor a Dios se adelantan a suprimir de su exposición cualquier idea de miedo. Y ellos dicen, esto no tiene que ver con miedo. Pero como veremos por la Escritura, sí tiene que ver con miedo. No solamente con miedo, eso sí, como veremos ya para de hoy en 8. Pero sí tiene que estar incluido el terror, ese miedo dentro de nuestra relación con Dios. Recientemente recibí una noticia, una comunicación de unos hermanos que estuvieron con nosotros, algunos lo recuerdan, que están en el Japón, Yuichi y su esposa Lidia. Él era un hermano japonés casado con una gringa y se fueron para el Japón. Y al comentarme de cómo son las cuestiones allá, dice, en Japón la gran mayoría de las personas que han conocido son ateos. Crecieron completamente ateos, sin ninguna afinidad a ninguna religión. Y otros simplemente no hablan del asunto, no es que sean verdaderamente ateos, pero están desprovistos de toda iglesia y cosas así. Entonces, así es la población allá, decía ella, en su mayoría. La gente vive muy tranquila, sin considerar para nada la idea de Dios o de que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, nada de esto. Y entonces dice, esa es la mayoría. Iglesias bíblicas, algo muy triste que cuesta conseguir alguna. Y el dato interesante es que dice, lo que sí hay mucho es testigos de Jehová.
Y entonces yo analizando, decía, claro, para una mentalidad secular, atea, la doctrina falsa de los testigos de Jehová se acomoda mucho mejor. ¿Por qué? Porque en esa doctrina Dios es incapaz de condenar a alguien al tormento eterno. Eso es básico en la religión de los testigos de Jehová. Jamás, Dios no puede hacer eso, condenar a alguien a un tormento eterno. Y lamentablemente, bueno, ya sabemos que ellos son una secta falsa, etcétera. Pero lamentablemente, dentro de las iglesias que también se llaman evangélicas, aunque sí aceptan todavía que la Biblia enseña sobre un infierno o aquello que Cristo definió como el lloro y el crujir de dientes, donde el fuego no se apaga, etcétera, aunque lo aceptan, digamos que en la letra no se habla de un Dios que condene, no se habla de un Dios que castigue a un tormento eterno. Entonces, por eso es que les digo que cuando llegan a versículos que hablan del temor a Dios, procuran quitarle a esa palabra temor todo vestigio de miedo. Y dicen, no, eso no es miedo, eso es respeto. Entonces tenemos que ser bien honestos para darle a las palabras el significado que verdaderamente tienen. Y entonces por eso ponía ahí, las sectas son una de las razones por las cuales también esa idea de temor de Dios se ha quitado. Porque en general las sectas rechazan la idea de un Dios que manda a sus criaturas rebeldes a un castigo que es eterno. Hoy vamos a ver bastantes citas bíblicas, espero que estén alerta con sus Biblias, y vamos a ver razones por las cuales este Dios en el que nosotros creemos y que se revela a sí mismo en la Biblia, debe ser temido. Vamos a verlas. Y encontré una cita interesante de un hombre del siglo XVII que se llama Wilhelmus Abrakel, y él decía así: el temor surge del amor. Después se las voy a explicar mejor, pero es así. Si usted todavía tiene algo de amor por sí mismo, tema por su vida. No es cierto que usted se libra de peligros porque usted se quiere. ¿No es cierto? Yo no hago tal cosa que es peligrosa, y es un miedo válido y sano que está en nuestro corazón. El miedo a hacer ciertas cosas que son peligrosas, en las cuales nuestra vida se arriesga. Igual cuando vemos a alguien tomar algún riesgo y le decimos, cuidado. Si vemos a un niño que anda un objeto de metal y lo quiere meter en el enchufe, ¿qué hacemos? Nos da miedo ¿por qué? Porque queremos a esa persona y la estamos librando de un peligro. Entonces, por eso decía él que el miedo surge del amor, sea el amor a nosotros mismos o el amor a los demás. Y entonces quisiera empezar por, no vamos a leerlo, pero ustedes conocen el relato. En Mateo 7, Cristo da un ejemplo, una parábola de dos hombres, uno sabio y uno insensato, que construyeron, uno su casa sobre la arena, otro su casa sobre la roca. Y él dijo, el que construyó su casa sobre la arena es el que oyó la palabra pero no la puso por obra. El que construyó su casa sobre la roca es aquel que oye y atiende. ¿Y por qué traigo esto en este momento? Por la siguiente razón. Aquellos hombres saben que vendría posiblemente una tempestad, una tormenta, como el Matthew o peor que esas. Cuando el hombre que construyó su casa sobre la arena venía a venir una lluvia más fuerte, su corazón comenzaba a decir, ay, ¿aguantará mi casa? Porque en el fondo él sabe que construyó mal y que si lloviera un poquito más fuerte su casa se la va a llevar el río. El que construyó sobre la roca, ¿tendrá temor de lo que viene? Claro que sí, pero tiene su confianza, pero esta casa está bien firme, va a soportar. Y esa tormenta que vendrá y ese río que anegará no son cosas de esta vida, es el juicio de Dios al final.
Y así empecemos con esta clase. ¿Dónde está construida su casa? Para ver si usted tiene el temor correcto. Si usted se ama a sí mismo, debería construirla bien. Otra cita que me llamó la atención es esta: la esencia de la impiedad es no tener miedo a Dios cuando hay motivos para tenerle miedo. Un ejemplo que se me ocurre, que nos pasa a varios de los que conducimos en este país. ¿Qué pasa cuando usted va conduciendo y pasa alguien descuidado que ni siquiera le vuelve a ver a usted? Cruza la calle y usted dice: ¿qué le pasa a esta persona? Lo pude haber atropellado. Y incluso algunas de esas veces son muchachos colegiales que casi como en un desafío cruzan la calle como diciendo: no me puedes atropellar, yo cruzo. Entonces, ¿qué es lo que faltó ahí? Falta temor. Ellos deberían tener miedo, claro, porque se imaginan que yo voy a frenar de verdad. Pero ¿cómo saben que no soy alguien que por ciertas circunstancias les pase por encima? Entonces, es importante entender que ese caminar descuidado de algunos por la carretera refleja una falta de temor, que deberían tener temor de cruzar así, pero no lo tienen, están desprovistos de ese temor. Y quisiera entonces que empecemos leyendo el Salmo 2, los versículos 11 y 12, para que entendamos lo que la Biblia nos enseña de este temor. Salmos 2, 11 y 12, dice así: servid a Jehová con temor. Este temor es ese, el miedo. Y alegraos con temblor. Y aquí es donde viene otra palabra que yo quisiera preguntarles a esos que quieren quitarle el sentido de miedo a la palabra temor. ¿Por qué vas a temblar entonces? Y aquí la Biblia dice: alegraos con temblor. Claro que sí, hay mucho que explicar de esto, y en su momento lo haremos, porque parece una cosa incompatible la alegría con el temblor. Pero oigan lo que dice el 12: honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, este versículo empieza a enseñarnos: debemos tener temor de Dios. Así es como hay que servir al Señor, con temor. Entonces vamos a ir a algunas citas, primero del Antiguo Testamento, que lo que estamos es analizando esa palabra temor, para entenderla bien. Vamos a leer Deuteronomio 2. Vamos a ver si está bien esto. Lo leo y después les digo el contexto. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Yo quisiera que nos pusiéramos entonces en la posición de que ustedes y yo somos habitantes de estas localidades. Si se nos dice ¿qué es lo que ellos sentían? Miedo verdadero. Vienen unos a hacernos la guerra y nos van a matar y nos van a quitar todo. Dios dice, cuando le dice a Israel: ya es tiempo de tomar posesión. Recuerden que Dios le está dando la posesión de Canaán a Israel por dos cosas. Número uno, Él les prometió esa tierra. Número dos, ha llegado a lo sumo la maldad de aquellas naciones y las va a raer. Pero cuando Dios dice: he puesto en ellos tu temor, ¿qué piensan que está diciendo Dios? Que he puesto en ellos mucho respeto por ustedes. He puesto verdadero miedo. Ellos tienen miedo de lo que va a pasar. Otra cita más, 17:13. Leemos el 12 y el 13. Dice así, de Deuteronomio: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí, para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo oirá y temerá y se
y no se ensoberbecerá. De lo que estamos hablando en este contexto es de los que son condenados a muerte en la ley. Y cuando dice que el pueblo temerá, deberíamos nosotros pensar en cómo recibiría el pueblo. Leyendo el librito de Al Martin lo ponía de esta manera: imagínense en Israel antiguo, se reúnen y dicen: ¿no sabe lo que le pasó al vecino tal? Sí, ay sí, por cierto, ¿dónde está? Que no lo vemos. ¿No sabe lo que le pasó? No, murió apedreado. ¿Y qué fue lo que sucedió? En soberbia y en rebeldía no hizo lo que los sacerdotes habían mandado hacer. Oh, ¿qué sienten los vecinos? Respeto por él, respeto por los... temor de saber, si usted se rebela ante la ley de Dios con soberbia, le pueden aplicar esta ley. Y entonces habían temor. Entonces cuando la Biblia dice que lo oirá el pueblo y temerá, lo oirá el pueblo y tendrá miedo de que les pase a ellos también esto que les pasó a este desobediente y rebelde. Una más, capítulo 21, versículos 19 y 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgar... me pasé. El asunto aquí era: ¿qué hacer con un hijo rebelde y contumaz al cual sus padres habían tratado de hacer de todo lo posible y seguía rebelde? La Biblia dice que era condenado a muerte. Entonces, una vez más, pensemos, los amigos de aquel hijo se reúnen en, no tal vez muy buenos amigos, una bandita de amigos que había por ahí, y dicen: ¿y dónde está Isaac? Decía, ¿dónde está tal? No supo lo que pasó. Sus padres lo entregaron a la ley porque no dejaba de llegar borracho, era insolente con ellos, etc. Y ahí describen qué sentían esos otros amigos de él. No respeto, miedo. Así que esa palabra temor significa miedo. Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Qué significa eso? Que nosotros, lo más sensato es que nos dé miedo que Dios ejecute justicia, porque si Dios ejecuta sus juicios, no le va a ir bien a aquel sobre el cual caiga el peso de la ira de Dios. De tus juicios tengo ¿qué? Miedo. Eso es lo que estamos viendo en la Biblia, aprendiendo a darle el sentido correcto a las palabras que aparecen en la Biblia y a quitar de nuestra mente cualquier idea falsificada de Dios. Un Dios que es un abuelito que jamás castiga a nadie. Tenemos que quitarlo de nuestra mente. Ese abuelito moderno que más bien alcahuetea al nieto y le dice: no importa que tu papá no se dé cuenta, yo no le voy a decir nada. Eso no se da. Dios es un Dios justo y santo, y cuando sus juicios caen sobre los rebeldes debemos tener miedo. Isaías 8:13. Estas son solo citas que no estoy profundizando en ellas demasiado, solo estoy mostrando que la Biblia en muchas partes, y recuerdan lo que dije hoy hace 8 días, no son pocas las citas, entre 150 y 170 citas podríamos estudiar de toda la Biblia que hablan del temor de Dios. Isaías 8:13 dice así: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Y alguien
podría decir, sí, es que eso era antes, en el Antiguo Testamento. Vamos entonces a ir al Nuevo Testamento para saber si Dios ha cambiado, porque Dios es inmutable. Y aquellos que se oponen a esta interpretación, puede ser que primero nos saquen primera de Juan 4:8. Entonces vamos a ir a ello primero para ver cómo le explicaríamos a alguien primera de Juan 4:8 que dice, entonces primera de Juan 4:18, perdón, que dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una vez más, el gran problema de tomar una cita así, aislarla y pensar que contradice todo lo demás que la Biblia dice, es la falta de ir al contexto. Porque en el contexto de lo que nos está hablando es de cómo se demuestra que verdaderamente la persona es cristiana, porque tiene en sí mismo el amor a Dios y el amor hacia los demás. Pero una persona que vive en perenne duda y que no ve en sí mismo el amor hacia los demás, no puede ver el amor de Dios en sí mismo, no lo ha experimentado, y ese es un temor de condenación y realmente un temor válido, porque aquí lo que está diciendo es, en el amor no hay temor, o sea, ese temor de condenación no ha terminado de irse de usted. ¿Por qué? Porque usted no tiene el verdadero amor de Dios. Entonces, otras citas del Nuevo Testamento nos hacen entender que no tenemos que suprimir la idea de miedo del temor a Dios. Leamos Lucas 12, 4 y 5, una de las más claras y salen de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Una vez más, nos enfrentamos a la necesidad de interpretar correctamente. Cuando Cristo está diciéndole a la gente, no teman a los que matan el cuerpo, no está diciendo que usted no tiene que temer al ladrón y al asesino en sí, es decir, que usted va a tomar riesgos irresponsables porque usted no teme. No se trata de eso. Lo que Cristo está haciendo es la comparación de decirle, mire, ¿por qué le tiene tanto miedo a eso y al que tiene la vida suya en sus manos no le tiene miedo? Eso es lo que deberíamos entender. Porque como les decía, lo lógico es temer el peligro. Entonces Cristo no está diciendo que tenemos que tener cero temor a los peligros y a los malos y a los maleantes. No está diciendo eso. Es natural que lo tengamos. Lo que Cristo está haciendo es confrontándonos y decir, los veo, por decir así, los veo a ustedes muy preocupados por la delincuencia. Qué miedo pasar por allá, qué miedo, ahí está muy oscuro, qué miedo esto, qué miedo al otro. Y a Dios, le temes a Dios, que es el que tiene en sus manos tu vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces dice, no temáis a esos, porque en última instancia, lo más que puede hacer el maleante es matarlo su cuerpo. En cambio, Dios tiene el poder, no solo de quitarle la vida física, sino de enviarle al infierno. Otra cita que nos ayuda a enfrentar a los que niegan la preservación del alma. Vamos a ver Romanos 11, 20 y 21. Estamos en el Nuevo Testamento viendo esos versículos donde nos dice que tenemos que tener temor a Dios. Romanos 11, 20 y 21 dice así. Está hablando de cómo, del plan de Dios que llamó a Israel, pero después Israel rechaza el Evangelio y entonces al rechazar a Israel el Evangelio se abre la puerta a los gentiles. Y entonces dice, bien, pues por su incredulidad fueron desgajadas
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, ese temor debe estar ahí. Ese también es un miedo. Hebreos 4:1. Recalco estas citas, solo las estoy leyendo así rapidito, sin explicar demasiado, para mostrarles que el Nuevo Testamento está también lleno de citas que nos hablan del temor a Dios. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, y esto está hablando a una iglesia, temamos. No puede usted estar tranquilo viendo que entre nosotros puede haber alguien que parece no haber alcanzado la gracia de Dios. Tema por la vida de aquel. 1 Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro está diciendo que nuestra peregrinación en esta vida como cristianos debe ser una peregrinación en temor. Vemos cuán equivocado es ese concepto de un cristianismo que es una pura fiesta carnal. Hay gozo, como lo veremos, pero hay un gozo espiritual y hay el temor a Dios. No tiene que faltar en nuestro corazón. Ese temor, volviendo a la cita de este escocés que dijo eso, nos tiene que hacer pensar. Y otra ilustración apropiada es: viene el tren a toda velocidad, tema por su vida y sepa cómo cruza. Tal vez si nos ponemos o nos imaginamos un poquito lo que sería. Usted está en su carro y va a cruzar la línea. En media línea exactamente se le apaga el carro. Y usted comienza a oír el clink, clink, clink que viene el tren. ¿Qué es lo que usted siente? No es miedo. Pavor, temor. Más terrible que ese tren que viene a toda velocidad es la ira de Dios. Entonces, ¿por qué las personas cuando piensan en Dios no tienen miedo? O no tenemos el miedo. Es que es un tren que viene a toda velocidad y arrasa con lo que sea. Ustedes saben cómo es un tren no frena. Eso se lleva lo que tiene que llevarse y usted está ahí en medio. ¿Qué siente? O tal vez no es usted, es otro que va cruzando descuidado. ¿No tiene usted temor por aquel y decir, pero corra que ya viene el tren? Esas dos cosas deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón para que vivamos en el temor de Dios. El destino de nuestras almas y el destino de las almas de aquellos que nos rodean. Por eso puse ahí: ¿temes por tu alma? ¿Temes por lo que sucederá a otro? ¿O tiene usted un corazón tan duro que habiendo pasado la línea dice, mira, aquel se quedó en la línea, pobre? ¿No hará algo usted por lo menos para urgirle? Porque hoy, pongámosle más detalles a esa ilustración. La gente toda la vida anda con audífonos oyendo cosas. Y eso es lo que pasa, no está oyendo la alerta que ya viene el tren. Y ahí va con su música a todo volumen. No va usted a urgirle, a hacerle una seña, a tirarle una piedra, algo, para que salga de ahí, que ya viene el tren y lo va a arrasar con él. Estamos hablando del temor a Dios, que es legítimo entonces tenerlo. Vamos a ir a más citas de la ira de Dios para que vean que yo no estoy hablando lo que a mí me parece, sino lo que está en la Sagrada Escritura. Isaías 42, 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos?
No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó él el ardor de su ira, y fuerza de guerra le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿Qué es lo que está diciendo la cita? Vino una tragedia terrible sobre Israel y el profeta está diciendo, ¿quién hizo eso? Dios lo hizo, Dios mandó este castigo. Él en su enojo les está castigando por su rebeldía. Dios es un Dios que castiga. Ezequiel 21:31. Y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Hermanos, de lo que yo trato de hacer al leer esto es, no debemos ser conscientes de que cuando leemos estos pasajes parece que no los leemos pero los pasamos. Deberíamos detenernos ahí porque está diciendo una característica de Dios. Debemos reconocer que el Dios vivo y verdadero hace cosas así. Él envía castigos y fuego. Él mismo es definido como un fuego que consume. Romanos 2, del 5 al 8. Leemos Romanos 2, del 5 al 8. Vean qué claro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Este es el Dios verdadero. Y si usted continúa sin arrepentirse, está atesorando, es decir, dice, está acumulando ira, más ira, mayor el castigo. Segunda a Tesalonicenses 1, del 7 al 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución, es decir, pago, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que falta el temor de Dios en nosotros? Y en la gran cantidad de gente que dice ser cristiana, porque no leemos completa la Biblia y las partes donde nos habla de que ese Dios es fuego consumidor y un Dios que odia el pecado, las ignoramos, pero están ahí en la Biblia. Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué es algo horrendo? A veces usamos los adjetivos. Yo soy uno que ahora a muchas cosas le digo, qué horrendo, pero eso no es horrendo. Horrendo es esto, caer en las manos del Dios vivo. ¿Pueden ver qué distorsionado es el concepto de Dios que la mayoría de gente tiene? ¿Cuántas personas de las que se dicen cristianas que ustedes conocen entienden que caer en las manos de Dios es algo horrendo, espantoso? Entonces no nos extrañemos de que no haya temor de Dios. Hoy hace 8 días veíamos las muchas cosas que en nuestra sociedad nos indican que no hay temor de Dios. Porque no creen que Dios va a castigar y darle el pago de sus obras. Apocalipsis 6:16. Lo habíamos leído hace 8 días y dice, es una descripción del tiempo del fin. Y decían a los montes y a las peñas
caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Jesucristo, ¿verdad? El profeta Juan, cuando ve venir a Cristo, dice: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos claro, ¿verdad?, que ese Cordero sin mancha, sin contaminación, es Jesucristo. Y que como Cordero fue llevado al matadero, que enmudeció, que no abrió su boca, que hicieron lo que quisieron con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba, en silencio, sufriendo en silencio. Y de ese Cordero se nos dice que en el día final muchos querrán huir de la ira del Cordero. Porque estas personas en este lenguaje lo que están diciendo es: prefiero morir aplastado por una roca a que me caiga la ira del Cordero. Sin embargo, sabemos que nadie escapará del juicio de Dios. Ahora, vamos a ver cómo describe la Biblia al hombre falto de temor de Dios. Salmo 50. Y cómo nos describe realmente a cada uno de nosotros antes que la gracia del Señor nos alcanzara. Porque esto debo aclararlo y repetir. Nosotros no venimos aquí a estudiar la Biblia para decir qué malos los demás. Es, ¿qué tiene que ver esto conmigo? El Salmo 50, del 15 al 22, y leo así. Dice Dios: e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? La gente piensa en Dios como si fueran iguales a Él. Y Dios les pregunta: ¿pensabas que yo era como tú? Usted pensaba que se iba a salir con la suya. Usted pensaba que era suficientemente astuto para evadir mi juicio. Pero Dios lo ha visto todo. Y como en otra ocasión les decía, Dios no va a ocupar en el día final archivos de cámaras escondidas que vieron lo que usted hizo, porque Dios estuvo ahí. Dios escuchó y vio todo lo que hicimos. Dios conoce hasta lo más íntimo. Y entonces por eso la pregunta es: ¿pensabas, le dice Dios a este insensato, que yo no vi nada y que yo era como usted? En cambio, leemos en Isaías 66:2. ¿Cómo recibe la palabra? Porque vemos que dice, Dios le estaba diciendo a él: ¿qué tienes tú que ver que tomar mi ley en tu boca? Qué triste, ¿verdad? Aquí no le está hablando a gente ignorante ni desconocedora de la palabra. Dice: usted hablaba de la ley de Dios, pero no vivía con respecto a ella. ¿Cómo es el que realmente dice: mi mano hizo todas estas cosas? Dice: y así todas ellas fueron hechas. Dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no nos queda claro que en el temor de Dios tiene que haber un elemento de miedo? Porque yo pregunto, si la palabra se enseña, se expone, se lee, y no hay en el alma del que escucha un temblor de decir: eso fue para mí, yo no estoy viviendo con respecto al estándar de Dios. Entonces, si usted no es así, el Señor no le mira con agrado.
Si usted es como el otro que escucha la palabra y le parece que qué bien, y lo más que le puede decir a un sermón es qué bonito estuvo, pero no tiene que ver con usted, usted no está bien delante del Señor, porque la palabra del Señor es para ellos, para los que reciben con humildad de espíritu y tiemblan. ¿Por qué que tiemblan? Tiemblan porque saben que no andan con respecto a la palabra de Dios, que les está siendo enseñada, leída y predicada. Ahora, nos quedan 5 minutos, pero tenemos bien claro esto. Lo más sensato es que nosotros tengamos temor de Dios, pero ese miedo al juicio y al castigo de Dios no es característico solo de los cristianos. Hay gente que podría tener un cierto temor temporal y, como puse ahí, intermitente, pero que no genera el otro temor del cual vamos a hablar hoy en día, que es un temor reverente. Vuelvo a decirlo, hay gente que podría asustarse. Todas esas citas que leyó el pastor, qué miedo. Hablaron del infierno, hablaron del tormento eterno, hablaron de Dios aplastando a los incrédulos, hablaron de la ira del Cordero, qué miedo. Y ese miedo es solamente un sentimiento temporal que no le lleva a más, o un sentimiento, como puse ahí, intermitente, de cuando en cuando siente como un pequeño miedo de esas cosas, y ese sigue siendo incrédulo y sigue sin convertirse a Dios. En cambio, el verdadero creyente pasa de ese terror, de ese temor, no que se le va para siempre, ya no tengo nada, no, pero pasa a otra cosa que es el temor reverente. Y de ese hablaremos extensamente de hoy en 8. Pero no voy a buscar esta cita porque ya la habíamos visto hace unas semanas cuando el pastor Ronnie predicó de esto, en Hechos 24:25, o tal vez algunos no estuvieron, vamos a ella. Hechos 24:25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, verso 25, dice así: pero al disertar Pablo, es decir, el apóstol Pablo, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Cuántos recuerdan ese sermón? Claro, si el apóstol Pablo solo le hubiera hablado de cositas bonitas y de las promesas de Dios y del amor de Dios, pero Pablo habló todo el consejo de Dios e incluyó en su mensaje el juicio venidero, el dominio propio y la justicia. Obviamente, dándole esperanza a él de que había manera de escapar de ese juicio, dándole esperanza a él de que él, que nunca podría cumplir con la justicia requerida, podía tener la justicia de Cristo si creía. Claro, le dio todo eso, pero aquel solo se espantó y se quedó ahí en el espanto. No tenemos noticia aquí que se haya convertido. Y por lo tanto vemos que hay gente que puede sentir ese espanto y ese temor momentáneamente y después vuelve a su vida tranquila. Y hoy estamos viviendo en una época en la cual hay tanto como entretenerse y como distraerse, que esos momentitos de temor son cada vez menos en la gente. La gente vive constantemente entretenida. El que no está oyendo música está viendo la tablet o está viendo el celular o está viendo algo, pero a solas con Dios huyen de estar, porque es en ese momento a solas con Dios cuando pudiera venir ese pensamiento de decir: ¿y si hoy fuera el último día de mi vida? ¿Cómo hago para presentarme delante de Dios? Si el Dios de la Biblia es un Dios santo. ¿Pensabas que era yo como tú?, le dice en el Salmo. ¿Usted cree que se va a presentar delante de uno de esos jueces de la corte de aquí? No, es el juez justo y santo, que no dará, dice la Biblia, por inocente al culpable. Porque si usted no...
Es serio este asunto. Vamos a correr un poquito, o tal vez me extiendo hoy un momentito, porque necesitamos entrar al otro tema de hoy en 8. Salmo 90, 11. Este es un salmo de Moisés. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y la pregunta es, ¿puedes pasar impasible, es decir, tranquilo ante el tren de la ira que viene? ¿Qué piensa usted cuando oye el sonido del tren de Dios que ya viene? Y aquí dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Usted no se imagina lo que es, no se lo puede imaginar. ¿Cuál es su actitud cuando lee esos versículos como de Juan el Bautista, como de Cristo? Huid de la ira venidera. Las otras citas, anótenlas si quieren, no las voy a poder leer, hermanos, porque no quiero atrasar demasiado, pero Pablo dijo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Nadie se excluye de ese día en que estaremos frente al juez de toda la tierra. Y un recordatorio de cuando vimos Judas. ¿Le preocupa a usted a otros? ¿Recuerda cuando Judas decía, a unos que dudan, convencedlos? Aprendimos esa epístola de memoria. Tiene que tener efecto en nuestra vida. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, entendamos, esto no es un juego. Esto es algo de carácter tan solemne, eterno. Y una cita aquí para terminar, porque alguien solo habrá escuchado las citas del juicio que están en la Biblia, no me las he inventado yo. Pero no debe quedarse en un temor paralizado. Debe moverse. ¿Qué debe hacer aquel que se le anuncia? No oye que viene el tren. Busque refugio. Supongamos que usted está ahí en el carro. ¿Qué va a hacer? Aferrarse. No puedo mover el carro. Pues salga del carro y deje que el carro se lo lleve el tren, pero no se quede ahí. ¿No es cierto que la palabra de Dios nos da esperanza y alguien en quien refugiarnos de aquella ira? Así que cada uno de ustedes delante de Dios no puede decir que solo se habló de juicio y que solo se habló de ira, porque siempre se le representó, hay en quien refugiarse. Ese se llama Jesucristo. Usted lo que tiene que hacer es correr al refugio, deje que se despedace el carro, deje lo que sea, huya por su vida. Ahora, ¿cómo apreciar más la obra de Cristo? Pensemos que nosotros estábamos en ese carro y ya viene el tren que quiere aplastarnos. Y cuando queremos salir, ¿sabe qué? Están atoradas las puertas. ¿Cómo se siente? Peor, ¿verdad? Estamos poniéndolo cada vez más peor. Más peor no se dice. Pero que esto no nos quite nuestra mente de la seriedad del asunto. Porque si usted logra verse en esa línea, encerrado en un auto del cual no puede salir, no se va a reír. Usted va a comenzar a sudar, no sabe qué hacer, desesperación, pero haga algo. Alguien llega, le rompe la ventana, lo agarra a usted ahí y lo saca con toda la fuerza y lo salva. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. Así que estamos llamados a temer al Señor y a agradecer al Señor. Y luego vamos a ver entonces de hoy en 8 cómo el entendimiento de esta gracia tan maravillosa nos lleva a otra cosa que llamamos el temor reverente. Si hay dudas, no duden en buscarme, que el Señor les bendiga.